Hola a todos los asistentes a este video, bienvenidos. Les habla Jainer Galvis, estudiante de tercer semestre de Trabajo Social en Uniclaretiana, y a través de este formato estaremos abordando el tema de la séptima papeleta, un importante evento histórico que dejó huella en nuestro país, huella imborrable. Queremos abordar este tema indagando sobre cómo se encontraba nuestro país histórica y socialmente en el momento en que suceden estos hechos y quiénes fueron los actores que intervinieron, qué consecuencias vinieron a nuestro país después de ello. Pero antes, permítanme introducirles hablándoles acerca de qué es realmente la séptima papeleta. Y para ello debemos remontarnos al año 1989-1990, cuando Colombia venía de una época de mucha violencia, tema que estaremos abordando más profundamente más adelante del video, pero debemos recalcar, en nuestro país venía bastante convaleciente, las comunidades se encontraban muy cansadas, fatigadas por los procesos de violencia y narcotráfico que se estaban viviendo. Entonces, en medio de este escenario se levantan un grupo de ciudadanos en las elecciones de 1990, cuando era común que se dieran unas papeleticas para que los colombianos votaran. En este caso eran 6. Pero resulta que esta comunidad, que es el movimiento estudiantil, se levanta con una propuesta muy interesante, y es presentarle al país el cambio de constitución, porque veníamos desde el año 1886 con la misma constitución política, y esto hacía que nuestra nación fuera un estado centralizado, había una concentración hegemónica del poder y los ciudadanos como tal tenían poca voz, poca participación. Y estos estudiantes, producto de todos estos sufrimientos que se venían viviendo, deciden lanzar esta propuesta para que se hiciera una asamblea constituyente. Entonces consistía en lo siguiente: en medio de las 6 papeletas añadieron una séptima, donde los colombianos la tachaban si estaban de acuerdo en que se hiciera la asamblea ya mencionada. Aunque no era algo realmente legítimo apoyado por la registraduría, tampoco fue negado. Entonces, cuando llegan las elecciones, 2 millones de personas votaron a favor de ello, y luego se hace una nueva votación donde más de 5 millones de ciudadanos votaron a favor de la Asamblea Constituyente. A pesar de ser un proceso, como ya había mencionado, no legal, era simplemente una propuesta, fue algo que manifestó la voz del pueblo. Fue una forma de hacer ver al campo político, al poder, al Estado, que el pueblo colombiano estaba hablando, deseaba cambios estructurales, deseaba la paz. Y este fue el medio que encontraron astutamente para hacer escuchar al ciudadano promedio. Entonces, también es importante que sepamos que no solo se quedó en el tema de votación por medio de las papeletas, sino que empezó a tomar repercusión en todos los ámbitos del país. Los periodistas empezaron a hacer mucho eco de esta noticia, incluso figuras importantes se unieron a la causa. Tenemos el caso de un Gabriel García Márquez, importante, o el más insigne escritor colombiano, quien también se unió a esta iniciativa apoyándola públicamente. Entonces todo esto se convierte en un evento y en una situación que las fuerzas políticas no pudieron ignorar. De allí ya nos encontramos con el entonces presidente electo, César Gaviria, quien, en vista de todo lo propuesto, acepta hacer la Asamblea Constituyente. Hola, de nuestro tema que escogimos, que fue la séptima papeleta, surgen 3 preguntas. Voy a dar respuesta a una de ellas. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada?
La séptima papeleta de 1990 nació en un momento muy duro para nuestro país, Colombia. Las personas vivían con miedo. Los asesinatos de líderes políticos eran muy frecuentes. El narcotráfico imponía su poder y las instituciones no lograban responder a las necesidades del pueblo. Había una sensación de cansancio, como si la democracia estuviera cerrada para nuestro país. En lo político, los partidos tradicionales se habían quedado sin credibilidad. La constitución que nos regía desde 1986 ya no reflejaba la realidad de un país tan diverso y en constante cambio. Era como si estuviéramos atrapados en un modelo que no permitía participación real. En lo económico, la desigualdad era evidente. Mientras unos pocos tenían privilegios, la mayoría de la población seguía sin acceso a derechos básicos como la salud, la educación, un empleo digno y menos vivienda. Todo esto generó mucha frustración y un fuerte deseo de transformación. Fue entonces cuando un grupo de estudiantes universitarios decidió levantar la voz. Ellos creían que más allá de la violencia y del miedo, era posible cambiar las cosas por medios pacíficos. Su propuesta fue sencilla pero poderosa. Incluir una séptima papeleta en las elecciones, pidiendo una asamblea nacional constituyente. Aunque esa papeleta no era oficial, millones de colombianos se unieron a la idea. La séptima papeleta nos recuerda que incluso en medio de la violencia y la desesperación, las personas nos podemos unir para transformar la historia. Fue la voz de jóvenes y ciudadanos que no se conformaron con un país marcado por la injusticia, la violencia y el miedo. Gracias a esta acción pacífica de estos jóvenes se abrió el camino para una nueva constitución que reconoció derechos y abrió espacios de participación. Hoy mirar atrás nos invita a reflexionar que el cambio no siempre viene de arriba, sino de la fuerza colectiva de quienes creen en un futuro mejor. En conclusión de la experiencia de la séptima papeleta, demuestra que cuando la sociedad se une alrededor de un propósito común, es posible transformar la historia sin necesidad de recurrir a la violencia. Fue un movimiento que nació de las personas, especialmente desde los jóvenes, y que abrió la puerta a la Constitución de 1991, más incluyente y cercana a las necesidades reales del país. Hoy nos deja la enseñanza de que la participación ciudadana es la clave para construir un futuro más justo, democrático y esperanzado, recordándonos que el cambio verdadero empieza con la decisión, la valentía de cada persona. La séptima papeleta fue impulsado principalmente por estudiantes universitarios, quienes se articularon de forma masiva para proponer una asamblea constituyente que reformara la Constitución colombiana. El apoyo popular de la ciudadanía fue muy fundamental para su éxito, ya que millones de colombianos depositaron su voto en un movimiento que buscaba una salida pacífica a la crisis política de esa época. Aunque pues la iniciativa fue por estudiantes, algunos de sus líderes que respaldaron esa propuesta fueron el abogado Óscar Ortiz, la doctora Catalina Botero, doctor Darío Dangond y profesor Óscar Guardiola. El presidente de la época,
el señor Virgilio Barco, emitió para ese entonces un decreto que permitiera que la registraduría contara los votos para las elecciones del año 1990. Él fue pues un impulsor directo. Los estudiantes, o sea, ellos tuvieron un papel muy importante porque fueron los impulsores y organizadores del movimiento. La ciudadanía apoyó el cambio constitucional. El gobierno de César Gaviria, quien legalizó y apoyó la convocatoria, también hizo parte pues, de este movimiento. La Corte Suprema y Consejo de Estado, quienes avalaron el proceso jurídicamente, y los movimientos sociales aportaron debates muy importantes a la Constitución. Y para concluir este tema tan interesante, quiero hablarles acerca de esos cambios políticos y sociales que hubieron ya que se ve este movimiento, ¿sí? Porque la séptima papeleta es ese movimiento en 1990, pues que ya sabemos que fue una manifestación pues, de la ciudadanía, donde se impulsa a la convocatoria pues, de esa Asamblea Nacional Constituyente y pues que se desemboca con la Constitución Política de 1991, donde este proceso pues trae transformaciones profundas a nivel social y político en nuestro país. Algunos cambios políticos fueron principalmente esa nueva Constitución de 1991, la cual reemplaza a la de 1886, ¿sí? Dando esa mayor participación democrática. También se dio el reconocimiento del pluralismo político, se permitió esa existencia de múltiples partidos, movimientos políticos, ¿sí? Donde se debilita ese bipartidismo liberal y conservador. Importante el fortalecimiento de los derechos humanos, donde se crea la acción de tutela como mecanismo de protección, y también algo muy importante, donde la reforma constitucional, que se establecieron los organismos como la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación. Algunos cambios sociales también hay que reconocer que valga la redundancia, se reconoce esa diversidad étnica y cultural en Colombia, ¿sí? Donde es una nación multicultural, donde se reconocen las comunidades indígenas y afrocolombianas, ¿sí? También se da la ampliación de derechos fundamentales, donde se incluyen derechos sociales y económicos, culturales, colectivos, ¿sí? Mayor participación ciudadana, donde la población pues adquirió herramientas para incidir en esas relaciones públicas. También está la transformación de la relación de Estado y sociedad, donde se buscó que el Estado tuviera más cerca las necesidades sociales, fortaleciendo esa descentralización y autonomía territorial, ¿sí? Entonces esto es un punto muy clave, fueron puntos muy claves, porque obviamente se dio paso a una Colombia más democrática, participativa e incluyente, marcando obviamente un antes y un después en la historia de nuestro país. Muchas gracias.